Bienvenidos, seguidores de estas clases y de estas instrucciones que a través de los cursos que estoy dando y a través de estos vídeos intento transmitiros lo que las enseñanzas espirituales nos enseñan. Pensad que el mundo espiritual es un mundo que está aquí entre nosotros, no es un mundo que tengamos que buscar en ningún sitio extraño, ni ningún cielo. El cielo y la tierra están juntos. Y aquí lo tenemos todo, y las enseñanzas espirituales, y principalmente las enseñanzas de la cábala hermética, nos muestran quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos en este mundo. Hoy quiero tocar un tema muy difícil, y pido disculpas a Dios por querer plantear este gran secreto que es el espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es ese gran secreto que todo ser humano se pregunta, y muchos estudiantes me preguntan, y por eso quiero dedicar un pequeño espacio a exponerlo, aunque sea en un lenguaje sencillo, pero creo que a pesar del lenguaje sencillo se puede explicar algo tan sagrado, tan hermético y tan bello como es el espíritu del ser humano o el espíritu de Dios. En el principio de la creación y según las enseñanzas del Génesis, se nos dice que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Y uno siempre debe pensar, ¿a semejanza de qué? Porque claro, no podemos pensar que somos a semejanza de la imagen, que Dios es la imagen de un ser humano, ni mucho menos, porque semejanza de qué ser humano sería, del blanco, del negro, del rubio, del alto. No es una semejanza física, sino que hay algo más. Y a través de los estudios de la cábala hermética he llegado a la conclusión que la semejanza que el hombre tiene con Dios es la esencia. La esencia es el Espíritu Divino. Y el Espíritu Divino no es más que la superconsciencia de Dios mismo. Esa chispa, esa pequeña mónada que le llaman los teosóficos de Dios en cada uno de los seres humanos. La esencia, ese espíritu, es lo que cada uno de los seres humanos tiene en sí mismo. Y el ser humano que no tuviera esa esencia, no tiene presencia, no tiene posesión, no tiene nada, porque nada es sin esa presencia, sin esa esencia. Nada haría, nada tendría y nada sería. Ese espíritu es todo lo que el ser humano es. Y tiene, pues sí, tiene un cuerpo físico y tiene una personalidad para expresar, pero ¿para expresar qué? El Espíritu Divino. Dios necesita ese cuerpo, Dios necesita esa personalidad para mostrarse ante su creación. Debemos pensar y debemos conocer y saber que ese Espíritu es la fuente de todo, absolutamente de todo. Es la fuente de la vida, del agua, de la existencia, de las plantas, del género humano. Es todo lo que hay en la creación. Él es la fuente. Y
esa fuente encuentra una particular expresión a través de la individualidad humana. El ser humano puede alcanzar la conciencia, puede llegar a conocer esa manifestación, esa expresión de la esencia de Dios mismo. Por ello, nos convertimos en vehículos individuales, en vehículos de ese Espíritu Divino, que es la fuente de todo, y a través nuestro, Él se muestra, se expresa, crea, forma todo lo que el ser humano está haciendo, creando y formando. Podríamos decir que el aliento de vida es espíritu, es nuestra fuente de vida, de existencia, todo lo que ella contiene y es. Siempre uno se pregunta si Dios está en nosotros y nosotros estamos con Dios. Los sentidos físicos, nuestros sentidos físicos, ¿qué papel protagonista tienen en toda esta fusión y unión entre el Espíritu Divino y el ser humano? Ahí está el secreto de cómo Dios se comunica con su mundo creado a través de los sentidos físicos del ser humano. Él mira, Él oye, Él gusta, Él toca toda la creación a través de un ser humano. Esa esencia que tenemos en nuestro interior se comunica con todo lo exterior a través de los 5 sentidos. Se comunica, toca, vive, experimenta, podríamos decir, que Dios experimenta a través de un ser humano. Pensad que en el fondo el único actor de la comedia, que es la vida, es Él. Es esa esencia, es ese espíritu. Él es el único actor. Y ese único actor experimenta todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos completando en nuestra existencia y en nuestro modo de vida. Hay muchos símbolos alrededor de ese espíritu, de esa esencia. La cábala hermética lo representa de muchos modos. Y uno de ellos es el 0. En la numeración, el 0 representa la nada y representa el todo. Pues si representa la nada y el todo, eso es lo que tenemos que interpretar de lo que es el espíritu. Es la nada y es el todo. Porque el 0 es el símbolo de la totalidad, porque Él tiene acceso a todo, a través de todos los seres humanos. Somos 7.000 millones de seres humanos, por lo menos en esta existencia y en este momento de nuestro planeta, y Él a través de esas 7.000 millones de almas se muestra, se expresa en cada una de las características de esa individualidad humana. No hay nadie que sea perfecto, ni hay nadie que sea, todos lo somos, porque todos somos Dios aprendiendo a ser humanos. Está aprendiendo a través nuestro, de nuestra humanidad, de nuestra maldad, de nuestra fe, de nuestra confianza. Y tenéis que perdonarme aquellos que la religión o las enseñanzas les han transmitido otro concepto de ese espíritu de Dios mismos.
No pretendo ni mucho menos llevar la contraria a nadie, no, ni mucho menos, solo he querido hacer partícipe de lo que yo, a través de la experiencia de la cábala hermética, he ido descubriendo y he ido conociendo. El símbolo principalmente de este cero y de esta unidad, que es la totalidad, porque la unidad es lo que comienza y el cero es antes del comienzo, antes de la inmanifestación, podríamos decir. El cero de ese espíritu es la inmanifestación, simbolizado con el cero, y cuando se convierte en uno, es la manifestación, el inmanifestado o el absoluto, se manifiesta o se revela a través de un ser humano, a través de la inteligencia de un ser humano, a través de la conciencia de un ser humano. Él siempre está presente en todo. Pensad que Él es el creador de todo, absolutamente de todo. No hay nada que lo separe de su creación, nos guste o no nos guste. Él es el único actor de toda esta existencia, de toda esta vida. Y toda esa presencia siempre está en el centro de nosotros mismos. Ese espíritu se halla en ese lugar, en el centro que todo ser humano tiene, que podríamos decir que es el templo donde Dios se cobija, donde Dios se encuentra. Y a partir de ahí y de nuestros 5 sentidos se comunica con su creación, conoce su creación. Y la inteligencia humana nos da la posibilidad, y con las enseñanzas y con los símbolos que las enseñanzas nos entregan, conocer, experimentar, vivir con ese espíritu divino, seguir su dirección, seguir su instrucción. Y las enseñanzas de la Torá o de la Sagrada Biblia en el Antiguo Testamento nos lo indican muy claro y de forma muy velada, pero muy clara. Uno de los símbolos que también está representando el espíritu divino es precisamente la rueda de 8 radios. Fijaros qué curioso. La rueda de 8 radios es uno de los símbolos del espíritu divino. Él está en el centro de la rueda, y a partir de ese centro salen 8 manifestaciones, 8 expresiones de sí mismo, y desde ese centro contempla todas esas expresiones del ser humano. Y ahí está el secreto. ¿Cómo interpreta esas expresiones de ese espíritu divino que tenemos todos en nuestro interior? ¿Cómo las interpreta la inteligencia o no inteligencia del hombre? Pues cada uno de nosotros lo interpretamos y lo expresamos a nuestro modo, a nuestra manera. Ahí nace el mal. Dios, el creador del mal, no. Él es el creador de una evidencia que está ahí. Esa evidencia está alrededor de ese ser humano, y ese ser humano, de la forma que lo interpreta, muestra solo el mal de sí mismo. Dios, desde ese centro, desde ese espíritu,
le va comunicando lo que debe hacer, lo que debe reconocer, lo que debe controlar, lo que debe saber de sí mismo. Y en cambio él lo interpreta como una manifestación de sí mismo, de lo absurdo, del error, de la maldad. Y normalmente siempre para fijarse en lo que el otro reacciona, sabe o conoce. Ese centro podemos compararlo como un tornado. Un tornado se mueve de una forma agitada y va expulsando y llevando a todo el entorno la fuerza motriz que tiene desde ese centro el tornado. Ahí, en esa fuerza, ese poder, en el centro de todo, en el centro de nuestro ser, se encuentra ese espíritu divino. Y él desde ese centro puede contemplar todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que ve, todo lo que conoce a través de los sentidos físicos del ser humano. Y así actúa, enviando al ser humano lo que debe corregir, lo que debe cambiar, lo que debe transmutar. Y el ser humano, como un ser inteligente y a semejanza de Dios, su inteligencia le hace responder de otra forma y responde normalmente con el mal, cuando en realidad lo que tiene es que corregir su actitud, reflexionar que lo que está haciendo no es lo correcto. Fijaros ahora en la pandemia. Estamos rodeados de dolor, estamos rodeados de enfermedad, estamos rodeados de muerte inclusive. Esto, ¿cómo lo hemos recibido? Dios quería avisarnos. Dios nos ha mandado un aviso. No son actitudes correctas las que estáis haciendo ante el mundo, ante los demás. ¿Cómo os estáis comportando? ¿Cómo estáis tratando a los demás? ¿Dónde está el servicio fraternal hacia los demás? Y Dios debe decir, yo no lo veo por ninguna parte. Cambiar de actitud. Solo nos está pidiendo eso, cambiar de actitud con los demás. Debemos ser desprendidos, generosos. Debemos compartir, servir a los demás, servir a los seres humanos que tienen necesidades, aquel que les sobre. Ese para mí es el mensaje del Espíritu Divino, de Dios mismo, que quiere enviar a la humanidad, cambiar de actitud, reflexionar, ayudar, servir a la humanidad, servir a los demás. Él está cerca, muy cerca, está dentro de cada uno de nosotros y lo sabe todo. Nada podemos esconderle. Pensar que tras el velo de una personalidad desgobernada se halla él mismo. Es la máscara que nos cubre, que nos tapa. Ese yo mismo que somos. La personalidad, los egoísmos, los intereses personales, las ambiciones tapan esa realidad de cada uno de nosotros, la bondad, la misericordia, la compasión, la generosidad. Todo eso forma parte del ser humano. Él es así, porque Él es espíritu divino. Ahora, después su máscara, su personalidad, le vende
lo que digo yo, otra película, y el egoísmo y la ambición sale a la luz. Pensad que este secreto tan a la vista, es una verdad que está muy a la vista de todos, solo se puede conocer a través de unas enseñanzas esotéricas. La religión nos la ha intentado transmitir, pero la ha intentado transmitir con dogma, con obligación. Y con dogma el ser humano no puede aprender. El ser humano tiene que entender la existencia, tiene que entender quién es, tiene que entender de dónde sale la bondad y de dónde sale lo que no es bondad. Tiene que conocerse, y conociéndose sabrá todas sus expresiones, todo su mundo lo conocerá. Pensad que el ser humano es el único ser que se puede comunicar con los hombres, con los seres humanos y con Dios. No hay otro ser en el mundo, no hay otro ser en la creación. Los ángeles pueden comunicarse con Dios, pero no con el hombre. Y así con todos, Él se puede comunicar. Y comunicarnos con Dios es a través del sacrificio del yo personal, del yo egocéntrico, egoísta y ambicioso. Podríamos decir que el espíritu es el hálito vital de Dios. Es su espíritu una dignidad especial que nos ha otorgado a todo ser humano. A través de él conoceremos la evolución de la eternidad. La personalidad es de una encarnación, pensarlo, un cuerpo físico y una personalidad es de una encarnación. El espíritu es eterno y nos acompañará eternamente. Eternamente seremos espíritu y en cada existencia tomaremos una personalidad y un cuerpo físico. De ahí toda manifestación divina es a través de ese espíritu, porque es la eternidad de todo, es la esencia de la creación, de toda la creación, de los 5 géneros que hay en nuestro planeta, de todos los seres humanos. Es el aliento inmodificado, el aliento perfectamente libre. Es el espíritu que el hombre le permite ser, hacer y tener. No podemos negarnos a buscarlo. No deberíamos negarnos, porque sin él no somos nada.